Salgo. Salgo. Comienzo. Creo que vamos a iniciar. ¿Ya? Buenas tardes, se da la bienvenida a todos los participantes. En unos minutos vamos a tener una breve presentación y se va a dar inicio al curso. Muy buenas gentes, de abogados de San Martín, le damos una cordial bienvenida actual denominada Evaluación Psicológica y Forense en casos contra la mujer y los integrantes del grupo familiar de abogados presidida por la... No son atravesando el país, con todos los cursos de capacidad programados, plan de trabajo 2020. Presencia y participación académicos difundir la calidad y experiencia de que ustedes ya conocen. El psicólogo, muchas gracias. Bien, muy buenas tardes con cada uno de los presentes. Primeramente, vamos a tratar de manejar este sistema nuevo, ¿no? Sobre lo que es pues, el uso de este sistema técnico como tal. Bien, miren, hablar de la cámara, de la entrevista única en cámara IS
es hablar quizás de uno de los procedimientos que ha crecido básicamente quizás en nuestro sistema judicial y que normalmente pues se ha ido implementando desde la apertura del nuevo Código de Procesal Penal. Es así que han habido, ¿no?, algunos planteamientos, algunas investigaciones que de una manera u otra han permitido incluir este sistema de la Cámara IESEL, la entrevista única en Cámara IESEL, como como un procedimiento que busca básicamente evitar la revictimización, en este caso, pues, los niños, niñas o adolescentes que han sufrido un presunto hecho de agresión sexual, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Miguel Ángel González Barbadillo, que en el año 2008-2009 realizó un estudio, un trabajo de investigación, en donde concluyó básicamente que el sistema de entrevista única evitaba que los menores víctimas de presunta violencia sexual sufrieran algún tipo de trastorno psicológico debido a la repetición del testimonio ante los diferentes operadores de justicia como tal. Aún más, encontró también de que el solo hecho de que el menor narrara bajo este sistema, ¿no?, de entrevista única en Cámara IESEL, en un espacio de liberación de la ansiedad, de los temores o miedos propios de haber sufrido, entre comillas, un hecho de agresión sexual. En ese sentido, es como que se iniciara, en cierta forma, ya un proceso terapéutico. Vamos a ver que mucho va a depender de la experticia del entrevistador, ¿no?, para poder, digamos, en algún momento de la misma entrevista única, reforzar, ¿no?, algunos aspectos positivos, ¿no?, algunos aspectos como ciertos mecanismos de afronte o resilientes que puede tener, en este caso, principalmente algunos adolescentes, obviamente con menor frecuencia en niños pequeños como tal. Pero ya se puede iniciar, básicamente, pues, un proceso terapéutico en sí. En la ley 30.364, ley para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, en el artículo 19, ¿no?, se habla básicamente de que la declaración de las víctimas, ¿no?, debe realizarse en entrevista única en la modalidad de Cámara IESEL. Aún textualmente refiere, cuando la víctima sea niño, niña y adolescente o mujer, su declaración debe practicarse bajo la técnica de la entrevista única y se tramita como prueba anticipada. Esto ha sido quizá uno de los puntos últimos que se ha dado. Hay algunas modificatorias, porque normalmente pues era tramitada como una, digamos, como una, ¿no?, prueba, como una prueba explícita, ¿no?, como una prueba que planteaba el fiscal como tal. Ahora se debe ser bajo la modalidad básicamente de la prueba anticipada en sí. En ese sentido, básicamente, es el juez, básicamente, quien, ¿no?, es el juez quien ya dirige, básicamente, ¿no?, esta diligencia de entrevista única en Cámara, ¿no? En la resolución administrativa 277 del año 2019, ¿no?, se ha establecido básicamente los lineamientos sobre lo que es, pues, ¿no?, este procedimiento de entrevista única en Cámara IESEL, ¿no? Hay inclusive, parece, ¿no?, hay ya algunas, digamos, casaciones que se han presentado, ¿no?, en relación a este punto, a su aplicación, ¿no?, como una forma, digamos, de estrategia de defensa, de desestimar, pues, la Cámara IESEL, que ha realizado, pues, o que venía realizando permanentemente la Fiscalía como tal, ¿no? Entonces, es un punto que ha generado, ¿no?, ciertas posiciones a favor y en contra, ¿no?, y que de una manera u otra, pues, digamos, teníamos que ir, ¿no?, corrigiendo dentro del sistema de justicia como tal. ¿Cómo podemos definir básicamente lo que es la entrevista única, ¿no? Miren, dentro de la psicología forense, un procedimiento muy importante es la entrevista en general, ¿no? La entrevista única es un tipo de entrevista forense,
que va, digamos, a ser reforzada por el uso de una técnica específica. Por ejemplo, en el caso, en nuestro país, normalmente se viene utilizando lo que es, pues, la técnica del SATAC, ¿no es cierto? Es una técnica que ha tenido hay bastante soporte científico, investigaciones, que la han validado como tal. En ese entender, el Perú no es la excepción. También la ha incorporado dentro de nuestro sistema de justicia y es una de las más usadas en nuestro medio, ¿no? Obviamente que hay una diversidad de entrevistas forenses, como el caso de la entrevista de Michigan, entre otras más, ¿ya? En nuestro sistema judicial básicamente se utiliza esta y podemos definir, ¿no?, la entrevista única básicamente, ¿no?, como un procedimiento reservado que busca evitar la revictimización y al mismo tiempo reservar la identidad del niño, niña o adolescente. En ese sentido, el objetivo primario, como vamos a ver más adelante, es la no revictimización, ¿no? En la parte inicial mencioné de que, pues, este procedimiento estaba restringido exclusivamente a la labor fiscal, pero de acuerdo a esta nueva resolución administrativa 277, quien llevaría a cabo, en todo caso, esta diligencia de entrevista única en cámara, que sería el juez. Obviamente con la participación de todos los operadores involucrados en este procedimiento, ¿no?, de entrevista única, la cual al mismo tiempo es una diligencia, como tal. Después vamos a ver un poquito sobre lo que son los objetivos, básicamente, ya, los objetivos de lo que es la entrevista única. El primer objetivo creo que lo hemos mencionado ya, ¿no? Hablamos de evitar la revictimización secundaria, ¿no? Es decir, es aquella que se produce como parte de la labor que cumplimos los operadores de justicia, ¿no? Muchas veces el policía, el fiscal, el juez, el psicólogo, la asistente social, ¿no? Entonces, como que íbamos revictimizando, ¿no? Y agudizando el trauma, como tal, ¿no? Entonces, el acceder a la justicia tiene que ser, pues, bajo el principio de integridad, ¿no? O sea, tiene que haber una integridad, tenemos que proteger, no por llegar a la justicia vamos a vulnerar, pues, en este caso, dañar, básicamente, ¿no?, el aspecto psicológico, emocional, principalmente de las víctimas de violencia sexual, como tal. Pero ahora, con el nuevo enfoque, pues, hablamos no solamente de víctimas de violencia sexual, sino hablamos de toda forma de violencia contra la mujer y contra, pues, los miembros del grupo familiar, ¿no? El segundo objetivo, básicamente, es recopilar la información, ¿no?, en relación a los hechos investigados o denunciados. Esta debe ser una forma precisa y objetiva, y muy confiable. Es así de que, a través del relato, el psicólogo tiene que ir como trabajando, justamente, por ejemplo, en este caso, la técnica SATAC permite mucho, ¿no? Vamos a ver cuando hablemos de eso, pero permite mucho ir sacando, como se dice, ¿no?, una serie de información al menor bajo un procedimiento científico, ¿no? Estas entrevistas forenses, algunos consideran de que es un arte, de que es como una ciencia, porque están fundamentadas en un aspecto científico. No han sido validadas, inclusive hasta el día de hoy siguen siendo investigadas como tal, para ver su utilidad, los resultados que va obteniendo, y que hemos visto que es bastante importante en los últimos años como tal, ¿no? Lo otro, básicamente, es, pues, de uniformizar, ¿no? Uniformizar o estandarizar ciertos criterios administrativos, metodológicos, ¿no? ¿Cómo se llama? Y el de ir articulando, ¿no?, todo este sistema, básicamente, con respecto a lo que es a la entrevista única. Es decir, que lo que buscamos es que hayan ciertas pautas mínimas, ¿no?, a través, pues, de la publicación de esta guía, ¿no es cierto?, y que de una manera u otra, pues, guía de entrevista única, y que de una manera u otra, pues, esta favorezca estandarizar ciertos procedimientos mínimos o básicos que todo psicólogo forense debe de respetar, o en su defecto, cómo se debería llevar todo este proceso de entrevista única en cámara y ese. Y la otra, finalmente, es el resultado, que viene a ser básicamente la perennización, ¿no? Perennizar, en este caso, pues, la entrevista mediante un acta, ya que, como vamos a ver,
¿no? Esta entrevista es básicamente pues, es grabada, ¿no? Y a través de un medio audiovisual apropiado. Y que obviamente pues, ya constituye una prueba válida, en este caso dentro de un proceso de investigación. Bien, ahora que ya tenemos más o menos el contexto de qué es la entrevista única y cuáles son sus objetivos, vamos a hablar un poquito, así, muy sucinto, sobre lo que es la violencia. Hablar de la violencia quizás en nuestro país es hablar pues, de la historia del Perú, ¿no? Siempre se ha dicho que el Perú es un país pacífico, pero en realidad, si revisamos nuestra historia, vemos que hemos vivido con la violencia permanentemente, ¿no? Hemos tenido guerras, hacemos guerra con Ecuador, con Atos cada 5 años, enfrentamientos. Hemos tenido guerra con Colombia, guerra con Chile, diferencias limítrofes con Brasil, con Bolivia. Hemos tenido guerra interna, ¿no? Con el caudillaje de Piérola, todo un tema. Después la guerra política en sí, y vamos con el tema del terrorismo. Entonces hemos convivido con la violencia. Entonces, hablar de la violencia es un problema psicosocial muy amplio, ¿no? Histórico, antropológico, como tal. Pero dentro de la ley, básicamente, pues, dentro de la ley que se ha generado, básicamente, la ley 30364, básicamente se centra en lo que es la violencia contra la mujer y la violencia contra los miembros del grupo familiar, ¿no? En todas, digamos, sus modalidades que hay. ¿Ya? Vamos a ir analizando sistemáticamente un poco, ¿ya? En ese sentido, básicamente, pues, de que esta ley de, ¿no? de violencia que hemos mencionado, la 30364, define la violencia contra la mujer, básicamente, como cualquier acción o conducta que cause muerte, daño o sufrimiento físico o psicológico o sexual, ¿no? Por su condición de tal, tanto en el ámbito público como en el privado. Entonces, si hacemos un análisis y decir que esto se puede dar en muchas esferas, puede ser en su trabajo, puede ser en la calle, puede ser en un centro educativo, ¿no? Como etcétera. Y que de una manera u otra posibilite un daño, ¿no? A un tipo de menoscabo en la integridad de la persona. Entonces, ¿qué entendemos como violencia contra la mujer? Básicamente aquella violencia que se da dentro del seno familiar o dentro de la unidad doméstica, ¿no? O a través de cualquier otra relación interpersonal como tal. Y que se puede expresar a través de la violación, el maltrato físico o psicológico y el abuso sexual. O aquella violencia que se genere, ¿no? En la comunidad. O en su defecto también aquella que sea perpetrada de una manera o tolerada por los agentes del Estado. ¿Quiénes son los, no? ¿A quién va dirigida esta ley? ¿A quién protege esta ley básicamente, no? En este caso, pues hablamos de la mujer específicamente en todo el ciclo de vida, en todo su ciclo de vida, llámese desde niña, adolescente, joven, adulta y adulta mayor. Y también protege básicamente a los miembros del grupo familiar. Y si hacemos un paralelo, básicamente, pues recordamos la ley de violencia familiar clásica, ¿no? Entendiéndose como tal, pues a los cónyuges, excónyuges, convivientes, exconvivientes, coma, etc. Y la otra, básicamente, pues está dirigida a lo que es la violencia, justamente contra integrantes del grupo familiar, que básicamente define, pues, de que esta violencia es cualquier acción o conducta que le cause también muerte, daño, sufrimiento, ¿no? O sufrimiento físico, sexual o psicológico, ¿no? Y que se produce en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. Eso, hay unos conceptos muy importantes que tenemos que manejar ahí. Entre algún integrante, ¿no? Del mismo familiar hacia otro como tal. En especial, básicamente, pues, esta violencia dirigida a niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad. ¿Ya? Muy bien. Hablamos de los tipos de violencia también. Si vemos, hay un grafiquito. Hay un grafiquito. Mucho. Ya, hay un grafiquito que habla sobre, ¿ya? Sobre lo que son los tipos de violencia en sí, ¿no? Entonces, la ley básicamente pues ha englobado, la ley de, ¿no? Esta ley que hemos mencionado, de que existe la violencia física, creo que todas la conocemos, ¿ya? Y que es perpetrada básicamente a través pues, de golpes, patadas, presiones, ¿no? Como tal.
La otra, la violencia psicológica, cuyo objetivo básicamente es causar un daño emocional, con la intención básicamente de controlar, digamos, ¿no?, a la persona. Después tenemos ahí la violencia sexual, ¿no?, que se manifiesta en diferentes formas, a través, por ejemplo, de tocamientos, por la violación sexual propiamente dicha, ¿no?, exposición a imágenes obscenas de alguna forma, y otras que la ley contempla, ¿no? Y la otra es la violencia económica o patrimonial, que en este caso básicamente se dirige, pues, ¿no?, en ocasionar un menoscabo, ¿no?, en los recursos económicos o patrimoniales, ¿no?, de la persona en sí. Si vemos acá, por ejemplo, en esta gráfica que están ustedes visualizando, no sé si el marcador señala, pero ¿no?, frente a la pantalla, donde dice desigualdad y discriminación. Ese es un tipo de violencia de género, ¿no? Es decir, que por su condición de mujer, pues ella no tiene las mismas oportunidades de desarrollo, es discriminada. Ahí hablamos de violencia de género. Y en las otras que vemos básicamente, pues ahí más claramente podemos ver la violencia física, la violencia psicológica, la violencia patrimonial y económica, y la violencia sexual como tal. Bueno. Bien. Vamos a ver ahora básicamente cuál es la función y actuación de los operadores que intervienen en este procedimiento de entrevista única. ¿Ah? Vamos a ver un pequeño gráfico. Hay un gráfico. ¿Ya? Ok. Ahí podemos sintetizar bastante, ¿no?, quiénes son los operadores que intervienen en esta entrevista única. ¿Ya? Clásicamente era el fiscal, ¿no? De acuerdo a las modificatorias, a la nueva ley que se está viendo, ¿no?, en donde cual pues ahora debe tratarse como prueba anticipada, la presencia del juez es necesaria. Entonces tenemos al fiscal, tenemos al juez, tenemos al abogado de ambas partes, tenemos al padre de la víctima, ¿no?, tenemos al digitador, tenemos al traductor en su defecto, al personal de UDAVI y al psicólogo de medicina legal. Incluso, en esta resolución administrativa 277-2019 del Poder Judicial, plantean que también debe estar presente el ingeniero de sistemas. Hay un ingeniero de sistemas, ¿no?, que es el que va, de cierta forma, velar por el buen funcionamiento, ¿no?, del sistema de audio y grabación. Y también, pues, hay un personal, ¿no?, adjunto del juez, que también estaría presente en dicha entrevista única, ¿no? Esta resolución administrativa como que le da cierto poder al juez para que él pueda decidir quién es el que entra y quién no entra, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ser un caso de agresión sexual de una niña, digamos, de una comunidad nativa, incluso también ¿cómo se llama?, el líder comunal, ¿no?, el APU que le llaman, ¿no?, puede estar presente. O de alguna manera puede ayudar, ¿no?, en la investigación, que coadyuve, ¿no?, que colabore en la investigación, ¿no?, en este caso. Vamos a ver un poquito cuál es la función más o menos, ¿no?, la función de cada uno de estos miembros, ¿ya? Bueno, básicamente, ¿no?, tenemos al juez de familia, básicamente, ¿no? Normalmente quien toma, pues, conocimiento, básicamente, de la denuncia, ¿no?, y que de una manera u otra, pues, solicita, básicamente, a la Cámara IESEL, la entrevista única de la Cámara IESEL, con el fin de no revictimizar al niño. Todos sabemos que la función del juez de familia es, después, salvaguardar, ¿no?, garantizar los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Después tenemos también al juez penal. Al juez penal, ¿ya? Este juez penal, básicamente, ¿no?, es quien va, básicamente, a requerir, básicamente, la Cámara IESEL, de acuerdo a esta nueva resolución administrativa, ¿no?, y que, de una manera u otra, va a permitir, ¿no?, de que se realice de acuerdo a los parámetros que establece esta resolución administrativa. Entonces, en ese sentido, básicamente, vamos a ir viendo, ¿no?,
la función del, en este caso, por ejemplo, tenemos, ¿no?, del psicólogo. El psicólogo básicamente, en este caso, se va a trabajar en la mano con la fiscalía, ¿no?, con la fiscalía en sí, ¿ya? Y básicamente, pues, su labor se centra en que va a llevar a cabo la entrevista única. Y para esto, básicamente, pues necesita, ¿no es cierto?, el de informarse sobre el hecho denunciado, cómo ocurrió, cómo se dieron, ¿no?, algunos aspectos genéricos, superficiales, ¿no?, con la intención, pues, de tener información relevante para realizar, pues, la entrevista como tal. El fiscal, obviamente, ¿no?, también es parte de esta investigación. En ese sentido, pues, el fiscal, básicamente, es quien va a garantizar, ¿no?, de que este procedimiento se realice dentro, ¿no?, dentro de los aspectos normados, tanto en lo que es, pues, la guía de entrevista única en Camalegues, como, pues, esta resolución administrativa 277 del 2019. Tenemos al digitador. El digitador básicamente es un técnico que tiene capacitación en el uso de sistemas de audio. Obviamente que de acuerdo a esta nueva directiva del Poder Judicial, pues va a contar con el apoyo también de un ingeniero de sistemas. ¿Ah? Este digitador es quien, pues, en esta forma va a grabar, ¿no es cierto?, la entrevista única, y la va a plasmar, pues, en un CD, ¿no? Y pues va a quedar registrada en tal, ¿no? Obviamente que va a elaborar posteriormente el acta respectiva, en donde tienen que considerar a todos los, a todos los participantes de la entrevista única, y con el fin puede ser entregada esta, pues, al señor fiscal, de la cual todos los participantes deben firmarla, y pues formar parte de esto, ¿no?, del testimonio de la menor, ¿no? En el caso del psicólogo, obviamente hemos dicho de que él también participa, y obviamente lo que tiene que hacer es conyugar esfuerzos, en este caso aplicando su ciencia, su arte, es decir, la psicología y la entrevista forense, para recoger la información de una manera objetiva, que permita, pues, en cierta forma, digamos, recabar, ¿no?, los hechos investigados como tal. ¿Ya? Tenemos también acá la presencia, pues, del intérprete. En algunos casos, por ejemplo, cuando el niño o niña adolescente, o digamos, en este caso ahora, dentro del nuevo enfoque de la ley de violencia, ¿no?, personas adultas, pueden hablar un idioma distinto. Entonces, ante esa peculiaridad, ¿no?, se debe, pues, en este caso, solicitar la presencia de un intérprete que de una manera u otra, pues, debe, digamos, ¿no?, debe ser ajeno a las partes, con el fin, básicamente, de ingresar ¿no?, en este caso, a la sala de entrevista, junto con el psicólogo, para ayudar, pues, en dicha entrevista, ¿no?, transmitiendo las preguntas del mismo y evitando, pues, digamos, hacer apreciaciones o interpretaciones de lo que recibe como respuesta del menor, ¿no?, de la niña, niño, adolescente o adulto en su caso, ¿no?, en relación a las preguntas que le hace el entrevistador. ¿Ven? ¿Ya? Aquí más tenemos ahí, ¿no? Tenemos también, pues, al abogado defensor, ¿no? Y ahí viene vuestra labor, ¿no? Tanto a nivel de lo que es, pues, en el caso de las partes, ¿no? Es decir, como defensa técnica, o en su defecto también como abogado defensor de la parte dañada como tal. ¿Ven? Tenemos también a la unidad de víctimas y testigos. ¿Ya? Es una unidad de soporte,
inclusive que participa desde la etapa previa y posterior. Obviamente lo que busca es, digamos, ser un elemento de contención o de soporte, ¿no?, emocional y de acompañamiento a la víctima, con el fin de asegurar su adecuado participación en el proceso de investigación, con el fin también de evitar la revictimización de la misma. Entonces, no sé si están visualizando, pero ahí tienen, ¿no es cierto?, una síntesis de los diferentes operadores que intervienen, ¿no?, en esta entrevista única como tal. Vamos a hablar ahora sobre lo que es en sí el procedimiento de entrevista única. Vamos a ver en el gráfico, ya, de que esta entrevista única normalmente tiene 3 etapas. Hablamos de una etapa previa, ¿no?, en donde normalmente se recepciona la denuncia, que puede ser por diferentes medios, puede ser de parte, puede ser de oficio, ¿no?, o cuando una autoridad toma conocimiento de un hecho de violencia, como tal. Esta etapa previa también, pues, el fiscal, o en todo caso el juez, ¿no?, van a solicitar, ¿no?, la evaluación médico-legal. Y esta tiene que realizarse bajo los protocolos, ¿no?, digamos, que maneja el Instituto de Medicina Legal. Además, pues, la participación de UDAVID. Como hemos dicho, lo que busca es, pues, cómo realizar una labor de contención, como también de acompañamiento, para que el desempeño de la víctima sea el más adecuado en este proceso, ¿no?, de investigación como tal. También vamos a entrar a una segunda etapa, que es la etapa de entrevista única, ¿ya? En esta fase de entrevista, ¿no?, en esta etapa de entrevista única, básicamente, pues, vemos que la intención es justamente recabar el testimonio o declaración, ¿no?, de la menor. En este sentido, básicamente, hay que ir desarrollándola de una manera adecuada, técnica, profesional, y normalmente se realiza en una sola sesión como tal, en donde, pues, todos los operadores que hemos mencionado participan. Algunos en la sala de entrevista, en este caso como el psicólogo y la víctima, y en la sala de observación, pues, los demás operadores que hemos mencionado. Es el psicólogo de la unidad médico-legal quien lleva a cabo dicha entrevista. Y tenemos, pues, la etapa posterior, ¿no? Una vez terminada la entrevista, con el visto bueno del juez o del fiscal, el psicólogo da por concluido la misma, ¿no? Y inmediatamente, pues, inicia la evaluación psicológica en sí, la cual se recomienda hacer inmediatamente, ¿no?, después de la cámara IESE, ¿no?, de la entrevista única en cámara IESE. Y esta debe ser de acuerdo, pues, a la guía, ¿no?, a la guía de evaluación psicológica forense en casos de violencia contra la mujer y miembros del grupo familiar y otros casos de violencia como tal. Inmediatamente, pues, este documento del acta, ¿no es cierto?, de la entrevista única debe pasar por el procedimiento de cadena y custodia. Básicamente, pues, de acuerdo a las normativas vigentes, ¿no?, en lo que busca básicamente es garantizar, pues, ¿no es cierto?, que esta evidencia, ¿no?, digamos, sea almacenada de forma adecuada para evitar su deterioro, ¿no?, respectivo. Una vez que termina también la entrevista única, interviene UDAVID, una vez más, ¿no es cierto?, hemos dicho, que se encarga básicamente de dar todo un proceso de contención, además, pues, de preparar a la víctima para los futuros, digamos, diligencias que se deriven justamente de esta investigación fiscal o judicial como tal. Asimismo, lo que busca es derivar a la niña o niño o adolescente o persona adulta para que pueda, pues, recibir algún tipo de asistencia, ¿no?, o tratamiento en alguna institución pública o privada, dependiendo, ¿no?, de, digamos, ¿no?, de las consideraciones que hayan tomado en cuenta para el caso específico como tal. Bien, entonces ya hemos visto
de que nos encontramos en la etapa, ¿no?, de entrevista única. La primera etapa hemos mencionado, ¿no?, que es la etapa previa, donde se hace la denuncia y el reconocimiento médico, ¿no? Se hacen las coordinaciones respectivas para la ejecución de la cámara y eso como tal, ¿no? Muchas veces a pedido de la propia Fiscalía, como también pues a pedido, en este caso, de acuerdo a la nueva resolución, del juez en sí. Vamos a tomar en cuenta algunas consideraciones generales de la entrevista única, ¿no? Son algunas recomendaciones generales, ¿no?, de cómo se debe realizar básicamente esta entrevista única, ya que nos encontramos en la etapa justamente de la entrevista, ¿no? Básicamente, pues esta entrevista debe concluir en un acta, ¿no? En un acta, ¿ya? En un acta, ¿ya? Que, digamos, debe ser firmada en este caso por todos los operadores y se convierte básicamente, pues, en un medio de prueba. Y como tal, pues debe pasar por todo, ¿no?, por todo este sistema de cadena de custodia. La entrevista única es irrepetible, es decir, que no va a haber ningún motivo por el cual se va a volver a repetir. Por eso que la labor muchas veces del ingeniero del sistema y del propio digitador es de garantizar de que los medios audiovisuales deben estar en perfecto estado como tal. Otro punto muy importante, básicamente, ¿no es cierto?, es de que la cámara GES tiene digamos, tiene algunos, tiene un tiempo, ¿no?, de espera. Normalmente, pues, hablamos de un tiempo de unos 15 minutos, ¿ya?, en la cual, pues, obviamente, previa coordinación fiscal o del juzgado, o del juez en todo caso, debe realizarse en el tiempo estipulado como tal. Un promedio de 15 minutos, salvo algunas excepciones que por el tiempo de la distancia que se pueden generar, pero básicamente pues se debe realizar en ese tiempo, ¿no? Ahora, en los casos de flagrancia, por ejemplo, se debe dar una prioridad a estos casos, ¿no? Entonces, estas son inmediatas, se deben realizar dentro de las 24 horas aproximadamente, ¿no? Salvo alguna dificultad, ¿no? Lo vamos a ver, hay algunas situaciones que pueden hacer de que se suspenda o se reprograme, pues, una entrevista única en cámara GES, ¿ya? ¿Quiénes concurren a la entrevista única? ¿Quiénes concurren básicamente, no? Durante esta entrevista única, básicamente, hemos dicho que concurren los operadores que se han mencionado, pero en este caso, pues, obviamente, no tiene que estar la víctima, ¿no? La víctima. Digamos, la víctima, pues, digamos, va a pasar por un tema de soporte, que hemos dicho, ¿no? Cargo de Udaví. Lo que se busca básicamente es que esta entrevista única, básicamente, como se ha dicho, es un procedimiento reservado, en donde el tema de la confidencialidad, ¿no?, y la reserva de la identidad de la menor debe ser garantizada, ¿no? Y por ende, pues, está prohibida básicamente la presencia de elementos extraños. Llámese, por ejemplo, a veces practicantes, estudiantes de psicología o de derecho quisieran estar presentes, pero finalmente, pues, ¿no?, esto se prohíbe como tal, ¿no? Entonces, además de la víctima, pues, está el fiscal, el juez penal de familia o mixto, según sea el caso, a los padres de la menor, el abogado, el policía, según corresponda, y de acuerdo a esta nueva resolución administrativa, de acuerdo al criterio del juez, como también puede ser el traductor y el psicólogo de Udaví. ¿Eh? Ok. Vamos a hablar ahora un poquito sobre lo que es, ¿no?, el ambiente de entrevista única. ¿Ya? No sé si alguno de ustedes de repente ha tenido esa experiencia de visitar, ¿no es cierto?, o de ingresar a una cámara IESE, ¿no? He visto que en muchas universidades, en la Facultad de Derecho, inclusive en la Facultad de Psicología, vienen implementando, ¿no?, diferentes cámaras, ¿no?, en la cual pues ponen en práctica, ¿no?, todos los conocimientos de entrevistas psicológicas, como también lo de derecho como tal, ¿no? En ese sentido, básicamente, pues el ambiente de entrevista única simplemente viene a ser pues el lugar, ¿no?, donde se va a practicar para la redundancia, la entrevista única.
Y nuevamente te consta pues de dos ambientes bien definidos, un ambiente de entrevista, donde mencionamos que ingresa el psicólogo y la víctima, en su defecto puede ingresar el intérprete, dependiendo si en este caso la niña, niño, adolescente o mujer, digamos, habla un idioma distinto al español, o en su defecto tiene algún tipo de discapacidad, ¿no? Puede ser sordo-mudo, entonces debe haber un traductor y en su defecto un intérprete de señas como tal. Y en el ambiente de observación, básicamente, pues tenemos ¿no? ubicado a los demás operadores que se han mencionado, ¿no? Y es desde ahí donde el juez o el fiscal, quien lidera o lleva a cabo la investigación, pues da el visto bueno al psicólogo para iniciar la entrevista única. Obviamente que dentro de ese ambiente de observación, pues ellos están, digamos, atentos a lo que dice el menor y van elaborando sus respectivas preguntas que en el momento indicado serán ¿no? transmitidas al psicólogo para, digamos, digamos, investigar o darle, pues, objetividad a lo narrado por el menor en sí, ¿no? En este caso hablamos de un caso de abuso sexual. ¿No? Entonces, lo que han visto es un ambiente dividido en dos, ¿no es cierto? Por un vidrio, no unidimensional, perdón, y normalmente, pues, se puede ver, ¿no? De la sala de observación hacia la sala de entrevista, pero no de la sala de entrevista hacia la sala de observación. ¿Ya? Hay algunos criterios que, digamos, se deben tomar en cuenta, ¿no? Para el uso de la cámara IESEL como tal. Estos criterios ayudan a un mejor uso, ¿no? de este procedimiento, ¿no? Que por la demanda ha crecido significativamente, ¿no? Incluso creo que muchas de estas se realizan inclusive con citas o programaciones de 2, 3, 4 semanas, incluso hasta de meses, como acá. Bueno, entonces, la cámara IESEL, la sala de entrevista única, es un recurso bastante limitado y por ende, básicamente, las autoridades deben hacer un uso adecuado de la misma, ¿no? Y tener en cuenta algunos criterios para solicitarla como tal, ¿no? Por ejemplo, la cámara IESEL no se puede usar básicamente para infractores o testigos. ¿Ya? He visto que en algunos casos, por ejemplo, a veces los fiscales no solicitan que se tome una cámara IESEL a un testigo, ¿no? Eso cuando se sospecha de que posiblemente también ha podido ser víctima de un hecho de violencia, en cualquiera de sus modalidades, ¿no? Pero que si es un testigo, digamos, sobre, digamos, un asesinato, ¿no? De ninguna forma, ¿no? ¿Ya? Como tal. Personas que de una manera u otra, pues, ¿no? Tienen un lenguaje comprensible, es decir, digamos, personas que son verborreicos, ¿no? Y que no tienen un lenguaje, digamos, ¿no? Que se pueda comprender, ¿no? Entonces, en esos casos, tampoco, ¿no? Como tal. Otra ponencia también, por ejemplo, cuando se utilizan con personas sordomudas, que básicamente, pues, que no logren comunicarse con el lenguaje de señas como tal. Y otro criterio también, básicamente, pues, cuando el paciente, en todo caso, la niña o adolescente, o en este caso mujer, ¿no es cierto?, mujer adulta, esté en una etapa de crisis, ¿no? Y se muestra agresiva, impulsiva o violenta como tal, ¿no? Y la última, básicamente, cuando, pues, digamos, cuando ya por factores X, la menor, pues, no ha venido reiterativamente a las sesiones de entrevista, ¿no? Y, pues, si estas ya se han reprogramado más de 2 veces, pues ya, ¿no? Tampoco sería ya utilizada como tal. En su defecto tendría que llevarse, pues, a cabo por, ¿no? En el despacho fiscal o en el despacho judicial, ¿no? Un aspecto importante también es la identificación de la víctima como tal, ¿ya?
En ese sentido tenemos que garantizar su identidad, obviamente que esta es, ¿no?, reservada, pero el DNI es el documento ideal, o en su defecto, pues, ¿no?, se puede utilizar a un otro medio tecnológico que permita su identificación, y en su defecto, pues, digamos, hacer un registro ¿no?, digital o una foto, ¿no?, que permita garantizar la identidad de la persona. ¿Vale? El procedimiento de entrevista única, como vemos básicamente, ¿ya? Se inicia básicamente desde que la niña o adolescente, ¿no es cierto?, hace su denuncia, como hemos dicho, y en este caso, pues, se reúne con el fiscal, o juez, en su defecto, en donde estos le ponen al corriente de las diligencias, o aquí consiste básicamente la entrevista cámara y eso, ¿no? Al mismo tiempo también comunica básicamente, pues, a los padres de la menor, con el fin básicamente de explicar el procedimiento y finalmente obtener, pues, el consentimiento informado, ¿no?, de ambas partes. En el caso de que la persona sea mayor de edad, ¿no es cierto?, el fiscal o juez obtendrá las generales de ley, básicamente, o también va a obtener algunos hechos, ¿no?, cómo se han dado estos hechos que se está investigando, y finalmente, pues, va a obtener también el consentimiento respectivo. Una vez que se han realizado todos estos procedimientos previos, iniciamos la entrevista en sí. ¿Vale? Entonces, es el juez o fiscal quien autoriza al psicólogo el inicio de la misma. Y el psicólogo, pues, inicia todo el procedimiento de exploración con la intención, pues, primeramente, de garantizar, ¿no?, la no revictimización de la menor y al mismo tiempo, pues, recoger de forma científica y técnica, ¿no?, ¿no?, los hechos o el testimonio que la menor da como tal. Hay algunas recomendaciones que debemos tener en cuenta, ¿ya? Por ejemplo, hay una gama que vemos ahí, hay un conjunto de, ¿no?, de recomendaciones, pero para mí yo considero de que la más significativa, ¿no es cierto?, era, pues, el evitar, o sea, el psicólogo debe evitar hacer preguntas ambiguas, sugestivas o capciosas como tal. Entonces ahí mucho va a tener que ver la propia experticia, ¿no?, del psicólogo, ¿no? Obviamente el psicólogo debe ser un experto con conocimientos de entrevistas forenses, con conocimientos, ¿no?, y horas de experiencia en el manejo de entrevistas, ¿no?, en cámara y Gesell, como también, pues, en la formación, es decir, de conocer entrevistas forenses específicas, como en el caso de nuestro medio, del SATAC como tal. Existen otras más, ¿no?, que podemos ver ahí de repente, ¿no? Como, por ejemplo, ¿no?, tener en cuenta de que los menores pequeños, hablamos menores de 5 años, tienen problemas de atención, ¿no? Es decir, que normalmente ellos, su atención es muy corta, dura 15 minutos, 20 minutos, y ahí se distraen, ¿no?, como tal, ¿no? Entonces, justamente estas recomendaciones son propias de la formación, ¿no?, y de la capacitación que debe tener, pues, el psicólogo para realizar estas entrevistas únicas como tal. Ustedes pueden revisar, ¿no?, y a la hora de las preguntas pueden ir, digamos, indagando, ¿no?, si estas recomendaciones son las mejores. Se establece básicamente que el psicólogo, por ejemplo, no debe, ¿no?, en este caso, ¿no?, realizar el reconocimiento, ¿no?, en este caso, pues, de la persona por la ficha RENIEC. Esa no es labor del psicólogo, eso ya obviamente ya lo ha hecho el fiscal, lo ha hecho el juez, ¿no? Como es la actuación de cada, ¿no?, de cada, digamos, operador, tiene que quedarse como tal, ¿ya? Por ejemplo, otra recomendación que se le da al psicólogo es que no debe abandonar, ¿no? No debe abandonar la sala de entrevista por ningún motivo, ¿no? Por ejemplo, si, digamos, debe garantizar tener todos los materiales a la mano, llámese, en este caso, por ejemplo, las fichas anatómicas, que ayudan mucho a identificar, ¿no?, las zonas en las cuales habría podido sido, digamos, tocado, ¿no?, o violentado el niño,
como tal, ¿ya? También básicamente pues debe tener en cuenta, ¿no? Que no debe aplicar durante durante la entrevista básicamente algún tipo de prueba psicológica, porque como vamos a ver, la pericia psicológica es otro procedimiento, ¿no? Es otro procedimiento. Algunos confunden muchas veces de que la entrevista única en cámara diésel es una evaluación psicológica. No es así. Forma parte de la evaluación, ¿no? Principalmente en la obtención del relato de los hechos como tal. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en su momento. Tenemos, creo, una segunda exposición sobre ese tema. ¿Ya? En algunos casos, por ejemplo, lo indicado por la ley 30.364, pues en su artículo 19, ¿no? Dice que solamente es el juez quien puede practicar una diligencia de ampliación o declaración ampliatoria de la víctima. Inclusive debe ser sobre hechos específicos. Y eso no lleva a que el psicólogo por segunda vez vuelva a evaluar. Bueno, son sobre algunas situaciones específicas, sobre algunos detalles, ¿no? Que de repente se obviaron durante la entrevista. Obviamente fundamentadas por las partes y decisión final del juez como tal. Durante la entrevista, el psicólogo debe realizar aspectos puntuales, vamos a mencionar, como el establecer un clima de confianza con el niño o la niña. Vamos a ver que justamente esta técnica del SATAR tiene un momento, una de sus etapas, uno de sus momentos, está referido básicamente a la empatía con el niño. Debe permitir la narrativa libre, ¿no? En este caso, es decir, debe establecer preguntas abiertas, ¿no? Preguntas abiertas, ¿no? Evitando, pues, hacer preguntas cerradas, preguntas sugestivas, ¿no? O sugerentes, como tal. Y durante la entrevista, pues, el objetivo del psicólogo es, pues, clarificar, ¿no? Es decir, digamos, ir de forma progresiva, realizando preguntas, ¿no? Que permitan, digamos, al niño ir narrando los hechos. Obviamente que estas preguntas deben ser muy sencillas, ¿no? Y va a depender mucho también de la edad de la víctima para establecerlas, ¿no? Por ejemplo, imagínense, ¿no? Preguntar a una niña de 4 años, 5 años, ¿no? Sobre muchas veces la frecuencia de los hechos de violencia. Pasaron 1, 5, 6, 8, y el niño como que dice 6, 8, 5, 4, ¿no? 10. Y, ¿no? Esas preguntas a veces no son captadas por el niño por el mismo hecho de que es un niño pequeño y no ha desarrollado todavía la capacidad numérica, ¿no? O cuantitativa como tal, ¿ya? El psicólogo básicamente, pues, en la entrevista debe hacer ciertas precisiones, ¿no? Fundamentalmente, por ejemplo, digamos, en forma general, sea esto en el caso de agresiones sexuales, como en el caso de violencia contra la mujer en general, o bien por el grupo familiar, por ejemplo, identificar la fecha y hora y lugar, ¿no? Donde, en el cual ocurrieron los hechos investigados, ¿no? Hacer básicamente, pues, una descripción del lugar, ¿no? Donde ocurrieron los hechos, qué detalles, si fue, digamos, la sala, esa sala como era, que había ahí, ¿no? Si había cuadros, qué tipo de cuadro era, almanaques, el color de las paredes, el techo, ¿no? ¿Cómo es así, no? Como además, pues, ¿no es cierto?, identificar al posible agresor, es él quien tiene que identificar, no el psicólogo, ¿no? Entonces, hay que evitar muchas veces inducir al menor a que diga el nombre de una persona que, ¿no? Que, digamos, el psicólogo lo ha leído, pues el imputado es tal, y ya le dice, ¿no? ¿Y qué te hizo Mario? No, pues, no, eso no se puede hacer, ¿no? Tiene que nacer del propio, ¿no? En este caso, del propio menor como tal. Pero la idea es, ¿no? El trabajo del psicólogo es identificar justamente esto, ¿no? Además, pues, debe describir físicamente al agresor, ¿no? En este caso, pues, cuál es el vínculo que existe con él mismo, ¿no? Determinar la frecuencia, en el caso de abusos, estos han sido reiterativos, ¿no? Como además, él de, ¿no? Precisar, ¿no es cierto?, desde cuándo se inició estos hechos violentos. También, por ejemplo, el de precisar, en este caso, la existencia de otras víctimas, indagar sobre, ¿no? Sobre la capacidad de afronte que tiene la víctima, indagar sobre las motivaciones que lo llevaron a denunciar,
¿no? Algunos antecedentes de otras denuncias sobre hechos similares o parecidos, ¿no? ¿Qué es las expectativas que tiene él frente a la denuncia? ¿Qué actitud ¿no? Tiene frente al presunto agresor? ¿No? ¿Qué sentimientos experimenta hacia el mismo? ¿No? Como también, pues, ¿no? Si ha recibido o no, pues, atención psicológica o médica como tal, ¿no? Eso va a depender si es un niño pequeño, si es un niño grande, ¿no? Un adolescente o un adulto, ¿ya? Si ustedes están visualizando, ¿sí? Ya, entonces, hay un grafiquito, ¿ya? Hay un gráfico. Ya, aquí yo no puedo visualizar muy bien, por eso que estoy teniendo una pequeña ayuda visual. ¿Ya? Y ahí tenemos, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de preguntas podemos hacer, ¿no? En función a, digamos, a niños en general, sea cualquier hecho de violencia, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces ahí vemos ahí, por ejemplo, de que la pregunta, ¿quién o qué? La podemos hacer a un niño de 3 años. Preguntarle, ¿no? A ver, y tú me hablas de que esto sucedió, ¿no? Y me hablas de una persona. ¿Y quién es esa persona? Ah, es Mario, mi vecino Mario. ¿Y qué hizo? Hizo esto, ¿no? Y él explica al niño que lo tocó, que lo besó, algo, no sé. Yo no le puedo preguntar al niño de 3 años, ¿dónde? Son muy pocos niños que podrían de repente dar este tipo de respuestas. ¿Dónde? ¿No? Porque el niño puede decir ¿dónde? Como que el niño que dice, ¿no? ¿Dónde ocurrió? ¿Dónde ocurrió? No recuerda o no tiene cómo expresarlo, confunde lugares, ¿no? Y eso se debe justamente a su desarrollo, pues, cognitivo como tal. ¿Ves? Entonces ustedes pueden analizar ahí, ¿no es cierto? Ya en los púberes de 9 a 10 años podemos llegar inclusive hasta el número de veces que fue víctima de abuso, ¿no? Y en los niños ya, en los preadolescentes o adolescentes de 11 a 12 años, pues ya, ¿no es cierto? Inclusive nos va a detallar las circunstancias, ¿no? ¿Qué lo llevó, qué lo trajo, ¿no? ¿Cómo fue? Entonces eso también debe tomarse en cuenta para la realización de la entrevista única, ¿no? A veces los operadores como que se olvidan que estamos frente a un niño pequeño y quieren hacerle preguntas, pues, que un poco más que quiere que narre si tomó un carro, fue a pie, aquello, lo otro, ¿no? Entonces pasan detalles que implican una elaboración mental mucho más compleja para estos niños pequeños como tal. ¿Ya? ¿Ya? También algunas preguntas, ¿no? Es que también establece, en el caso de la entrevista única, en casos de trata, por ejemplo. ¿Ve? Por ejemplo, estas están relacionadas básicamente a lo que es la captación, ¿no? Es decir, cómo fue captada la persona, el transporte, qué medio se utilizó, la acogida, es decir, quién la recepcionó como tal, ¿no? La retención, cómo fue retenida, si hubo amenaza, cómo, etcétera, ¿no? Si hubo violencia o amenaza en sí, o un tipo de coacción, la parte de ¿no es cierto?, del engaño, si hubo mentira para, ¿no? Por el cual fue, pues, digamos, llevada a otro lugar, como tal, ¿no? En ese sentido, pues, vemos de que tenemos que hacer siempre una valoración del riesgo, ¿no? Es decir, si este evento, pues, de una manera u otra, digamos, va a ser muy fuerte, y para esto tenemos que evaluar un poco, valorar si esta persona ha sufrido maltratos u otros eventos similares, ¿no? Y finalmente, pues, ¿no? Tratar de indagar sobre las consecuencias del hecho vivido como tal. Otro aspecto que también tenemos que tener en cuenta básicamente es, ¿no es cierto?, lo que se refiere básicamente a las preguntas de los operadores de justicia, ¿no? Preguntar. ¿Qué preguntar? ¿Cómo preguntar? ¿No? En este caso, básicamente, pues, las preguntas de los operadores de justicia, obviamente, son trasladadas al psicólogo mediante el fiscal o los jueces respectivamente, ¿no? Entonces, son preguntas básicamente formuladas, en este caso puede ser por los abogados defensores, ¿no? De las partes en todo caso, como también del propio fiscal, como también del propio juez, ¿no? Y que obviamente son preguntas que están vinculadas a los hechos narrados o relatados por la víctima durante la entrevista única.
teniendo en cuenta en todo caso, pues, ¿no? Que sean preguntas apropiadas, que no sean preguntas sugestivas, preguntas que no tengan nada que ver con el tema tratado, ¿no? Y en este caso, pues el psicólogo tiene que recibirlas y un poco como que adaptarlas, ¿no? Al desarrollo cognitivo del niño, ¿no? Para que puedan, y bueno, que muchas veces el psicólogo no tome en cuenta, pues, ¿no? El lenguaje, ¿no? El propio idioma, en todo caso, si lo sabe, del entrevistado como tal, ¿eh? Y la tercera etapa, básicamente, pues hemos llegado, una vez que acaba ya, ¿no es cierto?, la entrevista única, ¿no? Pasamos al cierre de la entrevista, ¿no? Obviamente es el fiscal y el juez quien dispone, se culmine, obviamente que el psicólogo hace la pregunta respectiva de que si la menor quiere o la persona entrevistada quiere, digamos, dar a conocer algo adicional, ¿no? Tiene algo más que comentar, algo más que decir, ¿no? Y inmediatamente, pues, se da por concluida la misma, ¿no? Cuando termina la entrevista única, obviamente, pues, que se va a elaborar el acta y el psicólogo, como la menor, pues, en presencia de sus padres, el fiscal, ¿no? Y los involucrados, pues, deben firmar el acta respectiva como tal. Inmediatamente, pues, ya se inicia lo que es el dictamen pericial, ¿no? Como tal. Hay algunas situaciones, ¿no? que de alguna manera u otra pueden llevar a que se produzca, pues, una suspensión, ¿no? De la entrevista única, ¿ya? Por ejemplo, una de estas puede ser, pues, el estado emocional de la evaluada, ¿no? O de la entrevistada en este caso, ¿no? Puede estar en una crisis emocional muy severa, o simplemente, pues, no brinda una información adecuada, o o no se vincula a los hechos que queremos investigar, ¿no? Como también, pues, ¿no? El de no manifestar, en forma, ¿no? Digamos, se puede dar de que tienen necesidades de ir al baño, ¿no? Y, ¿no? O en su defecto porque de repente los aparatos audiovisuales fallan como tal, ¿no? Entonces, son algunos criterios que se pueden dar para, digamos, ¿no? Suspender la entrevista única en sí, ¿no? También, pues, la propia menor, ¿no? Si en un momento de la entrevista la menor, pues, a pesar de haber dado su consentimiento informado y ella, pues, decide no seguir con la entrevista, ¿no? También se puede dar por, no se puso suspendida, ¿no? Y obviamente esto forma, pues, parte del acta respectiva como tal, ¿ya? Entonces, hablar de la cámara IESEL en sí, hemos dicho, ¿no es cierto?, que viene a ser, pues, todo este ambiente, ¿no? Hablamos, pues, de sus orígenes con los aportes del doctor, pues, Arnold Jessel, quien comenzó a trabajar, ¿no? Mucho el tema de la observación del comportamiento de los niños en diferentes etapas evolutivas, ¿no? Y desarrollando, pues, este procedimiento de la cámara IESEL como tal, ¿no? Entonces, la cámara IESEL básicamente, pues, es un procedimiento que permite la investigación exclusivamente en el caso de delitos sexuales, y ahora vemos en todos hechos de violencia como tal, ¿no? Principalmente en el caso de menores, pero ha sido ahora también requerida en casos de mayores, en el caso de mujeres violentadas, ¿no? Como tal, ¿eh? No sé si ustedes pueden ver ahí la gráfica, pero ahí podemos, ¿no? Visualizar una cámara IESEL, cómo está compuesta, los espacios respectivos en sí, ¿no? Entonces, en estos ambientes se realiza la entrevista única. Hemos dicho que hay un ambiente de observación y un ambiente de entrevista como tal, ¿no? Vamos a hablar ahora sobre lo que es la entrevista forense, ¿ya? Miren, la entrevista forense básicamente es un procedimiento muy importante, ¿no? Y como sabemos, es una técnica investigativa. O sea, lo que busca básicamente es esta vez hacerle preguntas, no inquisitivas, no interrogatorias, sino preguntas abiertas, hemos visto, libres, que permitan la narración de los hechos, ¿no es cierto? Recabar en este caso, pues, ¿no? Los hechos investigados como tal, ¿eh? Obviamente de que esta entrevista forense, básicamente, ¿no? Debe de partir de ciertos principios básicos, como por ejemplo, ¿no es cierto?, debe estar centrada en el enfoque, ¿no?, de desarrollo del individuo, ¿ya?
sería bueno que vayan elaborando sus preguntitas porque al final va a haber, ¿ya? A través del chat o a través del Zoom van a poder hacer las preguntas respectivas, ¿ya? En este caso, pues, los principios básicos de toda entrevista forense es que hay entrevistas que son especialmente para niños, como en el caso de SATAC, y hay otras que son especialmente para adultos. Entonces, estas son diseñadas, o esta técnica debe considerar justamente esta variable, ¿no? Para hacer un uso apropiado de la misma, ¿no? Asimismo, pues, la entrevista forense en realidad, pues, es una ciencia, es un arte. ¿Por qué? Porque básicamente, pues, responde básicamente a principios científicos, ¿no? Y obviamente está sujeta a una investigación constante. Aplica el método científico y obviamente, pues, ¿no? Busca ser precisa cada vez más, ¿no? Y contribuir justamente, pues, al objetivo de recabar información, no sobre los hechos investigados como tal. Otro principio fundamental de toda entrevista forense, principalmente en el caso de abusos sexuales, por ejemplo, es el recuerdo, ¿no? Es decir, tenemos que darnos cuenta de que a veces hacemos entrevistas a niños muy pequeños, ¿no? Y siempre hay un mito, ¿no? Se piensa de que los niños pequeños no recuerdan los eventos, o no los recuerdan bien. ¿Ah? Vamos a ver de que eso no es así, ¿eh? Hay estudios, hay investigaciones, entrevistas, en el cual se ha dicho, pues, de que sí, los niños son capaces de recordar, y pueden evocar. Obviamente que esa organización del recuerdo es bastante precisa y puntual, ¿no? No pudiendo llegar a aspectos mucho más complejos. Además, tenemos que tener en cuenta la entrevista forense, en especial en casos de niños, ¿ya? Es la duración, básicamente, de su capacidad de atención, ¿no? Por ejemplo, los niños de 3 años, el promedio son de 15 minutos de atención. De ahí el niño se distrae, se hace mucho más difícil realizar la entrevista como tal. En los casos de niños de 4 o 5 años, de 20 a 25 minutos, de 6 a 10 años, entre 30 a 45 minutos, y de 10 a 12 años, hasta 1 hora aproximadamente. ¿Ven? Otro principio fundamental de estas entrevistas forenses es la comprensión, ¿no? Es decir, de que tenemos que básicamente realizar ciertas preguntas que se puedan responder como tal, ¿no? Y para eso tengo que enfocarme si es un niño pequeño. Entonces, hacer preguntas muy sencillas, ¿no? Para que el niño pueda comprender la pregunta respectiva. Las preguntas deben ser, en todo caso, simples, no complejas. Va a depender mucho, pues, ¿no? Como hemos dicho, ¿no? De la edad de la víctima. En este caso hablamos de niños pequeños, ¿no? Y también, pues, tenemos que tener en cuenta de que muchas veces los niños pequeños son bastante concretos, ¿no? Es decir, simplemente, pues, expresan aspectos puntuales y no son capaces de explicar muchas cosas. No hacen elaboraciones abstractas como tal. Y lo más recomendable también es evitar la pregunta ¿por qué?, ¿no? Porque esta puede ser simplemente siempre una pregunta, pues, inquisidora, ¿no? ¿Por qué hiciste esto? ¿Ah? Entonces, esto puede llevar básicamente, ¿no?, a que el niño, pues, se asuste, como se dice, ¿no? No pueda, digamos, realizar, ¿no?, la pregunta o comprender la pregunta en forma adecuada. ¿Ven? En ese sentido, pues, la entrevista de menores es una entrevista muy especial, básicamente, ¿ya? Obviamente de que es un medio por el cual un investigador conversa con el niño, niña y adolescente, en este caso, pues, es el psicólogo, ¿no? Normalmente, pues, parte de un protocolo, en este caso, como vamos a ver más adelante un poquito, lo que es la técnica del SATAR, que responde a un protocolo de pasos y seguimientos. Y normalmente lo que debemos hacer, como punto fundamental los psicólogos, es el de plantear hipótesis sobre los hechos que el niño va narrando, con la intención no tanto de validar lo que él dice el menor, porque la entrevista en cámara y ese no es una pericia de evaluación de credibilidad de testimonio, no. Lo que hacemos nosotros es básicamente como ir evaluando cada hipótesis, cada historia, cada cosa que dice el menor, con el fin básicamente de desestimar si estas fueron así o no fueron así. Con el fin de que finalmente nos quedamos con un relato relativamente consistente, básico, fundamental, que nos permita aclarar los hechos, ¿no?, que se están investigando como tal, ¿no? Entonces, la importancia de estas entrevistas forenses en niños, básicamente,
¿no es cierto?, que es muy usada y es la clave para el 99% de todos los casos, ¿ya? Es una fuente, un procedimiento muy importante que permite, pues, ¿no es cierto?, casi una exactitud del 99%. Es la parte vital del proceso de investigación, ¿no? Y obviamente es el recoger la información del menor, ¿no? A través de esta técnica de entrevista forense se puede obtener información verídica, permite también básicamente pues, obtener evidencias ¿no? mucho más significativas que cualquier otro proceso de investigación como tal, ¿no? Entonces, el propósito pues, de estas entrevistas forenses en caso de niños, como hemos mencionado en general, es pues, obtener la información de los hechos investigados, ¿no? E identificar pues, a la víctima o víctimas y en este caso también pues, al imputado, ¿no? Y registrar pues, este testimonio, ¿no? Como hemos dicho, a través de un acta, ¿no? Como tal, ¿ya? El tema de la memoria también es un aspecto que debemos considerar. Muchos niños vemos de que como que tienen dificultades para recordar, ¿no? los eventos vivenciados, ¿no? La memoria puede ser sugestionable, puede haber ciertas memorias falsas como recuerdos de hechos que él asume que han ocurrido porque ha sido inducido, ha sido sugestionado por un evento, por presenciar el evento, no le pasó a él, pero él sugestiona y dice, a mí también me pasó, ¿no? Y estas cosas también deben ser bastante, pues, digamos, cuentas por el entrevistador como tal, ¿ya? Evitar siempre, evitar siempre hacer preguntas sugestivas, ¿ya? No, y nosotros para que pueda, pues, recordar libremente. En algunos casos se puede hacer algún tipo de recordatorio enfocado, ¿no es cierto? Cuando fue, cómo sucedió, ¿no? Ahí estamos como haciendo un recuerdo focalizado, ¿no? O en su defecto también, pues, digamos, preguntas dicotómicas como el tema sí o no, ¿no? Dependiendo mucho, por ejemplo, los casos de niños que tienen problemas de retardo mental, autismo, mayormente se les pone en una situación dicotómica, ¿no? ¿Ocurrió sí, ocurrió no? ¿No? Entonces, simplemente cómo es, ¿ya? Vamos a hablar un poco sobre lo que es la técnica de SATAC, ¿ya? En realidad es una técnica muy sencilla, ¿no? Que obviamente, como lo hemos dicho, ha sido bastante utilizada en nuestro medio, ¿no? Se usa, por ejemplo, en las divisiones médico-legales, los psicólogos forenses, en su gran mayoría utilizamos esta técnica, ¿no? del SATAC. ¿Y en qué consiste básicamente, no? Es una entrevista forense que tiene un protocolo, es decir, unos pasos, y esos pasos constan de la siguiente manera, ¿no? Primeramente debemos iniciar básicamente explicándole al niño un poco para que quede claro lo que es la verdad de la mentira. Entonces yo le digo, no, Juancito, mira mi camisa. Si yo te digo que mi camisa es roja, la camisa es blanca, ¿no? ¿Estoy diciendo la verdad o estoy mintiendo? No, señor, está mintiendo. ¿De qué color es mi camisa? Es blanca, señor. Muy bien. Entonces, lo que nosotros esperamos es de que tú siempre, ¿no? Nos digas, cuentes lo que nos vas a decir, sea con la verdad. Listo, punto. Entonces, empezamos y hacemos un momento, empezamos el protocolo de SATAC, un momento de simpatía, en donde cual, pues, el psicólogo, digamos, ¿no? Se puede presentar normalmente, ¿no? Dialoga con el niño sobre algunos aspectos, como por ejemplo, ¿no? de dónde viene, ¿ah? De dónde viene, ¿no? Y cómo se siente, cómo está, ¿no? Cómo ha hecho para llegar hasta aquí, ¿no? Hasta la sala de entrevista. Y todo aquello que ayude pues, a ganarnos un poco la confianza del niño como tal, ¿no? Una vez que hemos logrado esta etapa, inmediatamente pasamos, pues, ¿no? A identificar básicamente aspectos anatómicos, que es muy importante, ¿no? Es decir, tenemos que garantizar, ¿no? Durante este protocolo se garantiza de que el niño sea capaz de identificar las partes de su cuerpo, ¿no? Tanto, digamos, generales, como también zonas específicas como tal. ¿Ya? En ese sentido, básicamente, pues,
se le dice que se le va a hacer una serie de preguntas al mostrarle una ficha anatómica. En esa ficha anatómica se le muestra y se le pregunta, a ver, ¿cómo tú llamas esta parte del cuerpo? Entonces el niño dice, ojos, ¿cómo se llama esto? Brazos, ¿cómo se llama esto? Pipí, muy bien, ¿no? Yo no puedo decirle muy bien, ¿no? No, es un error que vamos a ver, ¿ya? Ok, y pasamos a la parte de atrás, ¿y cómo se llama esto? Poto. Y lo que está acá adentrito, lo que está acá adentro, no sé, señor. Perfecto. Vamos, le mostramos la otra lámina ¿no? Del sexo opuesto, y ahí pues el niño o la niña pues se refiere igualmente, ¿no? Y decimos que pues tocan, ¿cómo se llama esto? Labios. ¿Cómo se llama esto? Mano. ¿Cómo se llama esto? Vagina. ¿No? ¿Y esto cómo se llama? En vez de decir seno, dice chichi. ¿Ya? Perfecto. Muy bien. Y atrás vamos, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, de esta forma, vamos a utilizar la denominación muy propia que hace el niño sobre estas partes del cuerpo. Y vamos a utilizar justamente estos conceptos que él tiene para la entrevista como tal. Entonces la pregunta, ¿no? Tú me hablas de que esta persona, ¿no? En un momento de la entrevista te tocó el chichi, ¿no? ¿Quién es esta persona? Ah, Alberto. Ok. Yo le pregunto como chichi, luego, ¿te tocó los senos? No. Como él dice, el chichi. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, una vez que tenemos ya básicamente, ¿no es cierto?, este panorama de la identificación anatómica que vamos a utilizar, como dije, ya durante la entrevista para aclarar algunas cosas, pasamos a lo que son las preguntas sobre el tocamiento, ¿no? Es decir, yo le digo, no, mira, Mario, ¿no? Hay situaciones en las cuales a veces recibimos tocamientos que nos producen sensaciones agradables. ¿Ha pasado eso? Ah, sí. A ver, cuéntame. Mira, lo que pasa es de que mi tío cada vez que viene me da la mano, me agarra mi carita, y me abraza, y me da un besito en mi frente, y me dice, chau, hijito, y cuídate, y me da mi propinita. Ok. Y dime, ¿y en algún momento ha habido situaciones en las cuales alguien te ha tocado y tú has sentido sensaciones desagradables? Sí. ¿Cómo así? Mira, le cuento. Yo estaba en mi casa, ¿no? Y ahí empieza la historia, ¿no? De lo que ha sucedido al niño como tal. Una vez que el niño ya detalla todo, ¿no es cierto?, sobre estos aspectos, ¿no es cierto?, ¿no? De los tocamientos, pues pasamos inmediatamente a lo que es el escenario del abuso, ¿no? Ya comienza a contar ya detalles, donde, ¿no? Básicamente, ¿no? Del escenario, básicamente, ¿no? El escenario se refiere, pues, al lugar, como los detalles del lugar, si fue un lugar, digamos, fue oscuro, a cuánta distancia está de la pista, o si fue en su cuarto del señor, cómo es el cuarto, cómo se entra, por las puertas, las ventanas, todos aquellos detalles que ayuden, pues, ¿no? A garantizar si verdaderamente, pues, estuvo presente ahí, ¿no? O si conoce el lugar donde ha sido víctima de violencia como tal, ¿no? Una vez de ahí, pues, pasamos a lo que es las preguntas, en todo caso, de los operadores, y finalmente, pues, si no hay más preguntas que hacer, pasamos al cierre como tal, ¿no? En el cierre siempre hay que tratar un poquito, ¿no? En el cierre hay que tratar siempre, ¿no?, de dejar al menor, pues, o al entrevistado en un buen estado emocional, como tal, y vamos a poder, ¿no?, contribuir, pues, justamente en que vaya asimilando en forma adecuada el hecho vivido en sí, ¿no? Después se retira el menor, nos retiramos y igualmente vamos al área ¿no?, de la sala de observación, donde va a firmar, pues, el acta respectiva como tal. Entonces, ustedes ya pueden ver revisando en las diapositivas, básicamente, ¿no es cierto?, el momento que vemos ahí, lo que son la simpatía, ¿no?, un primer momento, el momento de la identificación anatómica, ¿no?, ¿ya? Y tenemos la indagación, básicamente, de los toques, el historial, ¿no es cierto?, de los toques que ha podido tener en su vida, ¿no?, el escenario de abuso, ¿no?, y también el cierre como tal, ¿ya? En algún momento se utiliza una técnica que es el uso de muñecos anatómicos, eso quizás en niños más pequeñitos, no son muñecos cualquiera, son muñecos, como ven ustedes en la figura, ¿no?, donde tienen ropa, tienen genitales, ¿no?, partes bien definidas, en la cual pues el niño pequeño, hablamos de niño quizás de 3 años, puede representar en alguna manera el hecho vivenciado, ¿no? Una condición muy importante, por ejemplo, para realizarse la cámara es que el menor tiene que tener capacidad lingüística, es el que sea capaz de expresarse, ¿no? Yo he tenido casos en los cuales, por ejemplo, pues han querido que haga una cámara y ese de un niño de 1 año o 2 años. Imagínense, ¿no? Entonces, es imposible, ¿no? No se puede, no se puede realizar. ¿Ah?
Entonces hay algunas condiciones como tal, ¿no? Hay algunas condiciones como tal. Entonces, el escenario, ¿no es cierto? Y el cierre respectivo, ¿no? Hay algunas recomendaciones para el uso de esta técnica. Es una técnica, es decir, entonces el psicólogo que la utiliza tiene que estar capacitado, tiene que tener experiencia y formación en esta técnica, ¿ya? La utilización básicamente va dirigida a, ¿no es cierto?, a mostrar, ¿no?, lo que pasó. Ese niño, pues, para eso es, ¿no? Para que el niño muestre qué sucedió como tal, ¿ya? Bueno, hasta aquí la parte positiva. Estamos, a ver, ahí prestos para algunas preguntas o algunas inquietudes como tal. ¿Van a ser así? Sí. Wow. A ver, hago una pregunta, ¿no? Dice, ¿cuáles son las técnicas, métodos y procedimientos que mínimamente y de forma obligatoria debe realizar el psicólogo en una evaluación por violencia psicológica? A ver, nuestro tema es Cámara Gesell, ¿no? Ojo, no es ya no es digamos, la evaluación psicológica. Va a haber el tema que se nos viene la próxima semana es exclusivamente para eso, pero yo voy a hablar así como se dice un tic, ¿ya? Mire, la evaluación psicológica básicamente lo que tiene como objetivo es establecer la presencia de un tipo de secuela emocional, ¿no? Es decir, lo que llamamos la afectación psicológica. Y para esto los psicólogos utilizamos, por ejemplo, la entrevista forense para recoger los datos, ¿no es cierto? O la entrevista en relación, pues, a su vida personal, familiar, ¿no? Cómo se sintió en relación a los hechos denunciados, cómo, etcétera, ¿no? Lo que mencionamos hace un rato, ¿no? Más o menos qué preguntas podemos hacer, ¿no? Como, identificar ¿no? En este caso, pues, al agresor, cómo se dio el hecho de violencia, cómo se siente, cómo se sintió después del hecho de violencia, coma, etcétera, ¿no? Tenemos, pues, ahí la observación de conducta, que también es otra técnica muy importante que permite ¿no? ver si hay una expresividad emocional coherente con los hechos denunciados. No está hablando que su esposo lo ha golpeado y está riéndose, por ejemplo, o está no sé, ¿no? Una reacción emocional inadecuada. Tenemos, pues, por ejemplo, los test psicológicos, ¿no? Y también tenemos, pues, digamos, ojo, ¿no es cierto?, que hacer una valoración integral de la persona dentro de obviamente dentro de un método científico, porque la pericia tiene que tener un método científico de sustento, ¿no? En este caso, pues, aplicamos el método clínico, ¿no?, descriptivo, analítico, que permite, pues, plantearse hipótesis que vamos, en cierta forma, evaluándolas, no determinándolas, sino evaluándolas con el fin de tener, pues, una idea más clara de lo que ha sucedido. ¿Eh? Alguna segunda pregunta, por ejemplo, acá dice, ¿no? La técnica del SALTAC, ¿no? Dice, ¿cuáles son las edades que se aplica a los menores de 12 a 13 años? La técnica del SALTAC. La técnica del SALTAC es una técnica que se puede aplicar, como hemos dicho, ¿no? A niños, por ejemplo, aproximadamente un promedio puede ser de 3 años, siempre y cuando tengan la capacidad lingüística, y normalmente, pues, implica niños, niñas y adolescentes como tal, ¿no? En los casos de adultos, por ejemplo, no se está manejando un protocolo definido, ¿no? Eso mucho depende de la experiencia del perito, ¿no? Pero los puntos básicos es que la entrevista tiene que darse bajo esos aspectos, ¿no? Siempre de confidencialidad, de respeto a la víctima, ¿no? Digamos, motivar al que narra los hechos de forma espontánea, de que haya coherencia, ¿no? Igual van a ver las preguntas de las partes, casi tienen los mismos procedimientos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de trata, como mencioné, no hay un protocolo de forense para casos de trata definido, por lo menos dentro del Ministerio Público o dentro del Poder Judicial, no existe, ¿no? Pero sí hay algunas preguntas básicas que podemos realizar como tal. ¿Ya? Tercera pregunta, por ejemplo, que dice, ¿no? Dice, para realizar la entrevista única, ustedes tienen acceso a la denuncia del hecho ocurrido y hacen preguntas acerca de la denuncia para ver el estándar de veracidad. A ver, primero, la entrevista única no tiene nada que ver con lo que es la veracidad de testimonio. No. ¿Ya?
una pericia de veracidad de testimonio implica otros aspectos, ¿ah? Muchos aspectos. En realidad es un protocolo bien definido, marcado, existen protocolos, ¿ya? Ahora, lo que sí debemos hacer es de que los psicólogos debemos tener acceso a la carpeta fiscal, ¿no? Es decir, a la denuncia, al reconocimiento médico, ¿no? Y una serie de elementos que ayuden más o menos como que a ir tejiendo una serie de hipótesis, ¿no? Como he dicho, que no vamos a validar, sino que vamos a evaluar las hipótesis y nos vamos a quedar con una con una hipótesis final que le va a servir muchas veces al fiscal o al juez, que ya sustentado y basado pues con las evidencias y pruebas y testimonios y toda la inteligencia que realice, pues sustentar su teoría de caso para llegar a un juicio, como tal. ¿Ya? Básicamente. Si hay preguntas, también pueden hacerlas al chat del Zoom, ¿eh? También lo pueden hacer. No sé si de repente hay otra preguntita, a ver. Acá tenemos otro, ¿no? A ver, Herlis dice, ¿no? Por ejemplo, el psicólogo que va a realizar la entrevista única en cámara IESEL se entrevista previamente con la víctima menor de edad. Miren, el psicólogo primeramente se entrevista con el fiscal o el juez, dependiendo quien lidere pues, el pedido de la entrevista, ¿no? Con el fin básicamente de que le pongan en autos qué ha sucedido más o menos, qué ha pasado, ¿no? Muy escuetamente. También pues nos entrevistamos con, en este caso el fiscal y el juez, también con los padres de la menor, porque también nos cuentan unos detalles, ¿no? Sobre, por ejemplo, cómo es el estilo de vida de la familia, ¿sí? O cómo es la niña, ¿no? Es una niña renuente, amargada, es una niña que habla poco, es tímida, ¿no? Elementos que ayuden más o menos al psicólogo para poder, por ejemplo, realizar una empatía, ¿no? Antes de empezar la entrevista de cámara IESE. ¿Se dan cuenta? ¿Ah? Entonces, la entrevista que tiene de buena manera simplemente es que se le va a explicar los procedimientos, en qué va a consistir ¿no es cierto?, la entrevista, cuál es su objetivo, qué queremos lograr con esto, de recoger, ¿no es cierto?, el testimonio de tu persona, ¿no? Se va a grabar, ves esa camarita, aquello, lo otro, ¿no? Entonces finalmente, pues, ¿no? Informamos y ayudamos, contribuimos a obtener, pues, el consentimiento informado de la menor. La menor dice, sí, ¿aceptas tú pasar la entrevista? ¿O tienes alguna duda adicional? No, señor, sí está bien, yo quiero pasar la entrevista como tal. Listo, excelente, pasamos. Ese es todo el contacto. ¿Ya? Ahora, después, obviamente, el psicólogo acaba la entrevista única, pues vamos a, ¿cómo se llama? A hacer la evaluación psicológica, ahí se inicia otra entrevista, ¿no? Y obviamente ahí el contacto es más directo con el psicólogo como tal. ¿Ve? Obviamente, dentro también de estos elementos que hemos mencionado, ¿no? Igual, de una empatía, de respeto a la víctima, ¿no? Escuchar, como una serie de cosas como tal, ¿ya? En flagrancia, dice, otra pregunta, ¿no? Robert pregunta, dice, en flagrancia la víctima a nivel de investigación da una versión, y en cámara ya se cambia de versión. ¿Cuál es la válida según su experiencia, doctor? Bueno, yo no soy abogado, pero lo siguiente, por lo menos en la actualidad, en lo que va del último año, por llamarlo así, ya los operadores de justicia tienen mucho cuidado en los casos principalmente de violencia sexual, ¿no? De hacer preguntas más allá de lo que la menor viene a denunciar. Ella viene, o el papá viene y dice, ¿sabe qué, señor? Ahí mi hija se desapareció de la casa, se ha ido con Juan Pérez y me ha dicho que han tenido relaciones sexuales. Yo vengo a denunciar. Eso es todo. ¿Se dan cuenta? Entonces van a hacer la denuncia y listo. Entonces llega simplemente digamos, una referencial de denuncia, ¿no? Y que obviamente pues va a ser esclarecida durante la entrevista única en sí, ¿no? ¿Eh? Si existe en algún momento una referencial pues expresa, como tal, bueno, eso ya tiene que manejarlo pues el abogado, ¿no? Las partes, el fiscal, los involucrados, ¿no? En sí. Pero ya ahorita los operadores de justicia casi todos saben pues de que, por ejemplo, yo soy director de un colegio, y viene una niña y me dice, doctor, ¿sabe qué? ¿Por qué llegas tarde, hijita? No, lo que pasa es que mi papá me manosea, me toca. Listo, eso es suficiente. Entonces él va y pone la denuncia y ahí queda, ¿no? Ya durante la evaluación médica y la evaluación psicológica en entrevista única, pues ya se van a ampliar los detalles como tal, ¿ya? No lo escuchamos bien, dice, por el audio. No sé si es una falla de la internet o algo, no sé, pero
Si no, me vuelven a insistir en la pregunta, ¿ya? Dice, dentro del desarrollo de la entrevista única, el psicólogo puede inducir, interrumpir, intimidar, ¿no?, a la víctima. ¿Y cómo conocer cuando el psicólogo induce, intimida a la víctima dentro de la entrevista? Muy buena pregunta. Mire, yo le voy a ser sincero. Como dicen, zapatero a su zapato. Ustedes como abogados, yo le digo, cuando hablo con muchos abogados, les digo, ustedes lo que tienen que hacer en la actualidad, porque ya el sistema judicial ha cambiado bastante, ¿ah? Ya no estamos en el sistema judicial clásico, tradicional, sino, ¿en qué? En que ustedes tienen que contratar su perito. Ustedes pueden tener un perito de parte psicólogo que participe en la cámara y pero no participa en la sala de entrevistas, sino en la sala de observación. Y él puede ir observando cada uno de los procedimientos que debe realizar el psicólogo. Y si no lo realiza, obviamente, pues hacer la observación del caso en el acta, o en su defecto alcanzará, pues, un informe al fiscal, con el objeto de pedir, en este caso, pues, digamos, ¿no?, la nulidad del acta, no sé, a un tipo de procedimiento legal que considere. ¿Y cómo te das cuenta? Por ejemplo, si una niña que tiene capacidad lingüística de 8 o 9 años, ¿no?, ella no sabe, por ejemplo, ella sabe quién la agredió sexualmente, pero yo he leído el documento, porque dice, usted va a participar también porque hay un imputado, Juan Pérez Ramírez. Juan, entonces yo digo, tú dime, ¿tú conoces a Juan? Cuando la chica ni siquiera te ha dicho quién es Juan. Ah, sí. A ver, dime, ¿quién es Juan? Lo que pasa es que él me ha hecho esto. No, pues ya. Ahí está haciendo una pregunta, pues, inducida, definitivamente. O sugestiva, ¿no? ¿Te pasó eso, no? ¿Te pasó que te tocaron? Sí, 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 señor, me pasó eso que me tocaron. ¿Se dan cuenta? Y obviamente, ¿no? Eso de que intimidar, pues, a la niña, ¿no? No, eso de ninguna manera, ¿no? Por eso que el protocolo tiene que hacerse de una manera adecuada. Hemos dicho lo que no debe hacer el psicólogo, ¿no? Juzgar a una niña. Imagina que yo juzgo, y eso te pasó, y nada más, y no hiciste nada. Como dice, ¿no? Oye, entonces, no, me está juzgando, hice mal, ¿no? O sea, mejor no le hubiera hecho nada. Y me retracto, pues, ¿no? Ya cambio. No, ¿sabes qué? Al final nunca me hizo nada, no me tocó, no me hizo esto. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo está? Dice, hay otra pregunta. Si con la entrevista única se busca no revictimizar, lo idóneo es que la evaluación psicológica realice el mismo psicólogo que realizó la entrevista única, ¿verdad? Claro, eso lo hacemos. Normalmente, por lo menos, dentro de lo que es medicina legal, he visto que bastantes colegas y en general, pues, hacen eso, ¿no? Inmediatamente acaba la entrevista única, inmediatamente pasa la evaluación psicológica. Es lo ideal, es lo que establece la guía, salvo algunas excepciones. Imagínense que se muere el psicólogo. Se muere el psicólogo, no. Obviamente que ya la psicóloga va a tener, pues, la grabación de la entrevista única, tiene el acta, y con eso, pues, puede guiar, pues, la pericia psicológica, ¿no? La evaluación psicológica como tal. O se enferma, pues, el psicólogo, se ha programado una diligencia, espera que se sane, que se recupere, o en su defecto, pues, le tome otra persona, ¿no? Otro psicólogo, ¿no? Como tal, pero lo ideal es que sea eso, ¿no? Entonces, según su experiencia, si un fiscal dispone cámara de y a la vez dispone de evaluación psicológica por el CEN, ¿cuál sería el proceder en esta diligencia? Bueno, yo no soy abogado, ¿no? Yo simplemente le podría decir de que, pues, en este caso, pues, la guía de entrevista única establece que debe ser el psicólogo en medicina legal. Más allá, ¿no? Ya usted tiene que fundamentar, ¿no? ¿No? Como el psicólogo de CEN, pues, no sabe la entrevista única porque no estuvo presente, no participó, ¿qué va a hacer? A ver, hijita, cuéntame, ¿qué pasó, no? Y otra vez la niña, ¿no? Pues la historia, ¿no? Entonces, estamos vulnerando, pues, ¿no? Su integridad nuevamente, o sea, con el fin de que obtener justicia, por llamarlo así, estamos dañando, pues, la integridad de una menor, como tal, ¿no? Y yo creo que hay un principio fundamental, ¿no? De no revictimización. Entonces, eso es un sustento legal, pues, ¿no? Lógico. Entonces, ya cada estrategia que ustedes planteen, pues, tienen que ver, ¿no? Mi pregunta es en referencia no solo de violencia sexual, sino física. Claro, así es. Todo procedimiento de cámara y sea esta por violencia sexual, sea por violencia física, sea por violencia psicológica, sea por cualquier tema de violencia, obviamente el psicólogo que hace la entrevista debe culminar la pericia psicológica como tal. Así es. Así establece la guía, ¿no? Salvo de que no esté el psicólogo, pues, enfermo, y es el único psicólogo médico legista, el psicólogo legista que hay, pues, en toda la ciudad, en todo el departamento, ¿no? Entonces, no sé, pues podría ser una salvedad, pero eso con su contraparte, ¿no? Pero ya, pues,
su defecto tendría que viajar la niña pues a otra DML para que sea evaluada como tal. ¿Ya? Entonces, una pregunta, ¿la entrevista del CEN es un medio probatorio o solo los que realizan los peritos de medicina legal? Bueno, eso también es un tema de abogados, ¿sabes? Pero por lo menos dentro de lo que yo vengo realizando mi trabajo, mi función como tal, hasta donde dice la ley, toda pericia psicológica, en general, sea del hospital, sea de un centro parroquial, sea pues del CEN, sea de medicina legal, tiene valor como tal. Entonces, hay casos que es un medio probatorio en sí. ¿Ya? Ahora ya es criterio, pues el fiscal si utiliza y dice, pues bueno, si no ayuda, ¿no? Porque muchas veces va a depender de la propia experticia del perito, como le digo, ¿no? A qué conclusiones llega, cómo las explica y cómo las entiende el fiscal o el juez. Porque no vaya a ser que resulte que el psicólogo utiliza tecnicismos, utiliza, no sé, criterios diagnósticos y al final, pues, como que el fiscal lo deja confundido y le dice, no, al final, ¿pero tiene o no tiene afectación? Entonces, al final, no sabe, ¿no? Entonces, ahí puede pedir un informe del psicólogo de medicina legal alcanzando, pues, la pericia con la intención de que aclare, a ver qué puede hacer, aquello, o en su defecto puede solicitar, pues, una evaluación psicológica, ¿no? Pero al final, siempre tenemos en cuenta, pues, el tema de la revictimización, ¿no? Poder preguntar siempre un hecho de violencia puede tener consecuencias bastante significativas en la vida psíquica de una persona, ¿no? ¿Ya? Vamos a entrar en las últimas 3 preguntitas, por favor. A ver, por acá. ¿Qué alternativa tiene el abogado, según la guía, cuando el psicólogo entrevistador realiza preguntas sugestivas, capciosas, etcétera? Ya, miren, como les repito una vez más, si yo fuera abogado, le pongo así, yo buscaría un perito de parte, que acompañe básicamente a la entrevista como tal, porque él es el experto, ¿no? Se supone que un perito es un experto. Entonces, el perito va a observar básicamente, ¿no? Todo el procedimiento, si se ha cumplido como tal, si se ha respetado el protocolo de desertar, si se ha respetado los procedimientos que la guía establece y todo lo demás, ¿no? Entonces, eso está grabado, está ¿no? escrito en el acta. En ese sentido, pues usted puede fundamentar, ¿no es cierto?, pidiéndole al fiscal, ¿no?, de que pues se ha llevado en forma irregular, inadecuada. Bueno, ¿no?, sus defectos, si llegan hasta juicio, usted lo puede utilizar como proceso de defensa, ¿no?, de la parte. Y el perito de parte estará ahí pues en el día del juicio y dirá, mire, ¿qué cosa es una pregunta sugestiva? ¿Cuál es el impacto? ¿A qué puede llevar? A error, a confusión en el niño, a inducción. Y mire, la entrevista Yesel está plagada. El 80% de las preguntas que se utilizan en cámara Yesel, en la entrevista que se lleva a cabo, son sugestivas, son dirigidas, son capciosas. O no se ha llevado, el niño se muestra muy confuso, ¿no? Da respuestas confusas, variadas, no hay consistencia en la misma. ¿Ven? Entonces eso ya depende de qué estrategia cada uno de ustedes va a utilizar como tal. ¿Ven? Ahí de repente las últimas 2 preguntitas, a ver, no sé si hay alguna más, su defecto, ¿no? Acá dice, por ejemplo, en la declaración de la menor en entrevista única, no es clara o hay contradicción. El psicólogo está obligado a reconducir la entrevista a fin de encontrar la idea que se busca. Miren, los psicólogos ya que tienen cierto recorrido, como que ya tenemos ¿no? Ciertos tips que debemos considerar, ¿no? Por ejemplo, yo trataría de identificar, lo primero básicamente, ¿no?, que la menor sea espontánea al narrar los hechos, no sea lo más veraz su relato como tal, no sea lo más abierto como tal, lo más espontáneo. Yo, por ejemplo, me centraría en ¿no?, identificar, ¿no?, cómo ella identifica las partes de su cuerpo, cómo llama ella con el fin de garantizar de que la niña ¿no?, sabe qué cosa es su zona íntima, como tal. ¿Ve? Otro sería el de, por ejemplo, el de indagar, en este caso, la identidad del imputado. Tú me hablas de una persona en todo momento, ¿no? Me hablas de una persona, ¿no? Y
¿Quién es él? Ah, sí, ¿no? Es mi tío Lucho. Ok, suficiente con tío Lucho, ¿no? Y si yo quiero ahondar, pues dime cómo es tu tío Lucho, cómo es él. Él es gordito, él te dice, no, si es alto, es crespo, aquello, ¿no? Incluso tengo una foto de él acá, inclusive te puede decir, ah, ya no, eso ya, ¿no? Guárdalo y ya en su momento, ¿no? Lo vas a poder, ¿no? Mostrar como tal. ¿Ves? Entonces, entonces ya, como que el perito, como que el entrevistador tiene que ir manejando, ¿no? Entonces, cuando hay dudas, él mismo retoma, ¿no? Pero hace un rato tú dijiste, ¿no? No, esto, ¿no? Es que ese es mi otro amigo, tienen el mismo nombre, los llaman Juan, pero uno es Juan Alberto y el otro es Juan Luis. Correcto. ¿Se dan cuenta? Para que quede claro. Entonces, el mismo entrevistador se da cuenta de que si ya tiene lo necesario, lo útil, ¿no? Inclusive muchas veces ya las entrevistas son tan exquisitas que ya los operadores no preguntan nada, ya dicen, ¿sabe qué? Ya, doctor, ya está claro todo, ya no hay nada más que preguntar, porque ya se preguntó todo lo que se debió tratar. ¿Ve? ¿Ya? Y la última preguntita, acá no sé cuál va, a ver, la última creo que dice, ¿cuánto tiempo es lo adecuado para llevar una entrevista única y cuánto tiempo usan los peritos para establecer sus métodos y los protocolos como tal? Mira, los protocolos ya están diseñados, ¿ya? Es cuestión de que solamente el psicólogo establezca qué técnica va a utilizar. Utilizo el SARTAP, utilizo el protocolo de Michigan, dependiendo de las características del niño. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, ¿ya? Eso. Y el tiempo normalmente es que estipula la guía, inclusive puede ser hasta de 2 horas, a más, va a depender de la complejidad. Se llama entrevista única, y como es única, digamos que la menor pues hace mención de que ha sido víctima de tocamiento por 6 personas, en fechas distintas, en lugares distintos. Imagínense, entonces no vamos a hacer una cámara S para cada caso, sino ahí mismo nada más. Entonces el fiscal dirá, bien doctor, hemos acabado con el primero, ahora dice que también el vecino del costado, a ver, indague. Tú mencionas de un vecino que también dices tú que te toca. A ver, ¿cuándo ocurrió eso? Sí, mire, eso fue el 20 de mayo del año 2000, perfecto. ¿Cómo es el señor? ¿El vecino cómo se llama? Luis Alberto. ¿Dónde pasó esto? En su garaje. ¿Cómo es su garaje? A ver, cuéntame, dime. A ver, allá. Allá dice, tiene esto, tiene pared, aquello, lo otro. Y tú dices que te tocó. ¿Cómo fue eso? Mira que esta agarró, y la moto la lámina inclusive, ¿no? Me tocó mi chichi, ¿no? Sí, tú me has dicho que hay una parte del cuerpo que se llama chichi. Te voy a mostrar la lámina. A ver, mira, ¿cuál es el chichi? Perfecto. Listo. Entonces, en forma objetiva, hemos recogido la información de la menor y creo que hay duda de que la menor refiere el tocamiento y la zona que fue tocada explícitamente, ¿no? ¿Ves? Entonces, ¿no? Ahí queda cerrado el tema como tal. Bien, les agradezco mucho por su paciencia. Esta primera parte es bastante así, un poquito, ¿no? Pesada, ¿ya? Pero ya en la próxima semana, que tenemos el segundo tema sobre lo que es la afectación psicológica, ahí sí vamos a hablar sobre las pericias psicológicas y todo lo demás, ¿no? Que también son un punto fundamental pues en la investigación fiscal y ahora pues judicial, ¿no? Que se realiza como tal. Les agradezco mucho, van a disculparse debido a algunas fallas técnicas, ¿ya? Pero bueno, esperamos que la próxima ya todo se corrija. Muy amable, muy buenas noches. Gracias por todo.